de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Provecho. Oremos. Padre Santo, Dios eterno, Rey celestial, estamos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, reunidos para escuchar tu palabra, el consejo fiel, sabio, que viene de lo alto, que es de provecho para cada uno de los que estamos presentes. Bajo esta verdad, Señor, ayúdanos a meditar en ella, primeramente entendiéndola, meditando y aplicando, llevando todo esto a la iglesia y también con los ancianos, los pastores. Permítenos, Señor, ser edificados a través de la exposición de tu palabra, reconociendo nuestras debilidades, tanto los que escuchan como el que comparte el mensaje. Hay debilidades, pero acudimos, Señor, a tu gracia, acudimos, Señor, a tu misericordia. Danos esfuerzo, Señor, y valentía. En Cristo Jesús. Amén. El título de este mensaje es La vida de iglesia y el cuidado pastoral. La vida de iglesia y el cuidado pastoral. Este discurso del apóstol Pablo en su despedida allí en esta región trae grandes lecciones para la iglesia local, donde hay miembros y por supuesto hay ancianos. Como siempre, miremos una breve introducción. La vida de iglesia es algo muy especial. Hoy en día podemos analizar que muchos no la comprenden por la falta de disposición. Otros porque no les enseñan de acuerdo a las Escrituras. Miremos algunos ejemplos de lo que acabo de afirmar. Muchas congregaciones diseñan planes de crecimiento fuera del modelo bíblico. También no explican que vivir el Evangelio trae pruebas y muchos se desaniman fácilmente cuando llegan esas pruebas bajo diferentes circunstancias. Otros, por ejemplo, ya en el caso de los pastores, piensan en la iglesia solo para obtener ganancias. Es por eso que observamos el fenómeno de los teleevangelistas, que pregonan por sus medios de comunicación que vivir en Cristo es una especie de camino de rosas sin tropiezos y que su vida funcionará a las mil maravillas. Esta visión del Evangelio no contiene todo el consejo de las Escrituras. Por ello, hay muchas personas que afirman ser cristianas, pero realmente no lo son.
Y en otros casos encontramos a cristianos débiles que todavía observan a la iglesia de acuerdo a los estándares culturales. Tanto miembros como los pastores, los ancianos, debemos tener presente que la iglesia es un órgano vivo, esas piedras vivas que según las Escrituras pasan por diferentes momentos, que al final todos esos momentos están enfocados en la madurez y el crecimiento espiritual. Si hoy se aplicara todas estas enseñanzas del apóstol Pablo, fácilmente levantarían la mano para tildarlo de extremista. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Acudir a todo el consejo de las Escrituras. Y bajo esta vía, él estaba obedeciendo el mandato que se le había encargado: compartir el Evangelio. Hoy en día estamos en una sociedad tan frágil que básicamente muchos declinan por situaciones que no están conforme a las Escrituras. ¿Qué sería de hoy si tuviéramos al apóstol Pablo? Pasaría lo mismo que en Hechos capítulo 7 con Esteban. Por decir la verdad, por afirmar la verdad, por entregar todo el consejo, resultó apedreado. Es por eso que este pasaje nos recuerda cómo es la vida de iglesia y cómo los pastores desarrollamos nuestra labor. Entender ello despeja el panorama. ¿Para qué? Para la paciencia, la perseverancia y la esperanza. Que eso solamente lo trae el Evangelio. Debemos recordar que la iglesia es de gran importancia en el plan redentor. Por ello la iglesia tiene una organización, un desarrollo, un cuidado y por supuesto unas advertencias. Porque recordemos que la iglesia fue comprada por precio de sangre. Hacer cada uno nuestro papel de esas funciones entregadas por Dios va a ser muy alentador en medio de un mundo donde la iglesia es atacada desde diferentes frentes. A través de la historia, la iglesia ha sido atacada desde diferentes frentes y en este siglo no es la excepción. Miremos nuestro primer punto, entremos en el pasaje. La primera parte, o este primer punto, va del versículo 13 al 17. Versículo 13 al 17, y es la preparación del discurso del apóstol Pablo a los ancianos. La preparación del discurso del apóstol Pablo a los ancianos. Ya lo hemos leído, como esta es una porción larga, no vamos a volverlo a leer. Pero tengan presente para sus estudios, para su meditación, esta primera parte. Versículos 13 al 17. ¿Qué encontramos allí, en este bloque? Esta porción nos entrega el propósito de Pablo al no volver a Éfeso. Él básicamente deseaba estar en Pentecostés en otro lado. Cuando tú observas qué lado es, en Jerusalén. Ese era el propósito. Él quería estar ya en Jerusalén e ir a Éfeso a desarrollar, o en ese sector a desarrollar ese discurso. Probablemente no le alcanzaría el tiempo. Su travesía comenzó por tierra y Lucas, el escritor involucrado allí, ellos con los acompañantes se adelantaron. Uno va por tierra, los otros van adelantados. Y recogen al apóstol Pablo en Asón. Entonces se encuentran y el barco sale para Mitiline, la ciudad principal de la isla de Lesbos.
Después siguen el recorrido, se detienen en Quío, el lugar de nacimiento de Homero, y Samos, el lugar de nacimiento del matemático Pitágoras, antes de desembarcar en tierra firme en Mileto. Esta ciudad, casi a 50 kilómetros de Éfeso, 50 kilómetros de Éfeso. Como decíamos anteriormente, el objetivo de Pablo era llegar a Jerusalén. Según las cuentas hechas por los historiadores, para Pentecostés del año 57. Esas son las cuentas que advierten los historiadores. Es decir, un 29 de mayo, para ser más específicos, según la cuenta de los historiadores. Entonces, ¿qué hace Pablo? Llama a los ancianos para emitir allí su discurso. Esto nos lleva al segundo punto. El primero tiene que ver con la preparación, toda esa región y esa geografía que anduvimos rápidamente. Ahora pasemos al segundo bloque, que lo vamos a desarrollar del versículo 18 al versículo 24. Y lo he titulado Testificando de Cristo. Testificando de Cristo. Versículos 18 al 24. La vida del cristiano, la vida del pastor, porque estamos hablando allí del cristiano y vamos a estar hablando también de la vida del pastor, ahí en conjunto, unidos. Esa vida del cristiano y del pastor debe estar marcada por la guía de las Escrituras. Y eso se traduce entonces en el servicio, en el comportamiento, en la intencionalidad que deben ser visibles en alguien que se dice ser cristiano. Por supuesto, en los pastores debe ser evidente. El servicio, el comportamiento y la intencionalidad son evidentes en aquellos que nos llamamos decir cristianos. ¿Cuál es el ejemplo? Lo estamos teniendo allí de esta sección. Pablo, el apóstol, está mostrando con el ejemplo a los ancianos de Éfeso. Sus 3 años de estadía, todo ese tiempo sirvió ¿para qué? 3 años allí, para generar lazos de hermandad, de compañerismo cristiano. Y ese tiempo de 3 años tuvo elementos esenciales de la vida cristiana, ¿como cuáles? Humildad, lágrimas y pruebas por parte de los judíos. 3 cosas que vamos a ir desarrollando, que ustedes observan allí en el texto. Humildad, lágrimas y pruebas por parte de los judíos. Antes de desarrollar lo que estamos viendo en el texto, por esto recuerden la introducción, porque en la introducción hablábamos realmente del consejo de las Escrituras para poder entender las dificultades que hay. Hay dificultades. Hay situaciones que aparentemente se salen de las manos, momentos difíciles, no solamente, por decirlo así, para el cristiano de a pie, sino también para los pastores. Por eso decía, esos televangelistas muestran aparentemente una sola cara, pero la iglesia debe entender que esto que menciona aquí el apóstol Pablo es una realidad para el cristiano de a pie, pero también para los pastores, para nosotros. Así que miremos la humildad, las lágrimas y esas pruebas. La humildad es un rasgo de todo cristiano porque se está representando a nuestro Señor Jesucristo. En Pablo, ese rasgo es demasiado fuerte porque él fue perseguidor acérrimo de la iglesia y ahora tenía el privilegio de servir a ella. Qué contraste tan impresionante de perseguidor,
de estar llevando a cristianos, a los del camino, a la cárcel, ahora a servirles. Por eso, ese contraste solamente lo podemos entender y vivir en Cristo. ¿Cómo se pasa de un bando a otro? Pero eso generaba en Pablo un deseo de hacer su tarea con amor y, por supuesto, hacerlo en humildad. Él lo que estaba era mostrando el ejemplo. Alguien podría decir, no, que el apóstol Pablo es muy humilde y aquí él mismo se está poniendo de ejemplo. Bueno, es que eran 3 años donde se conocían, donde habían compartido muchas cosas. Así que lo que hay realmente es una disposición y un llamado para esos ancianos en esa región. ¿Cómo nosotros entonces entendemos ello? Que antes éramos enemigos de Cristo, antes éramos enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Así vamos entendiendo un poco ello. A veces, cuando no se nos recuerda, cuando no se nos habla ello, lo pasamos muy ligeramente. Pero si decimos ser cristianos, los que levantamos la mano al decirlo, tenemos que reconocer claramente por las Escrituras que éramos enemigos de Dios. Y que ahora, por Cristo, somos sus hijos y tenemos ese hermoso privilegio de servirle. No lo debemos desaprovechar. Caminemos en el esfuerzo y la valentía en Cristo. Esa debe ser la consigna, no desaprovecharlo. Antes no entendíamos, no comprendíamos. Teníamos oídos cerrados. Nuestra vista era tan corta que realmente podríamos afirmar que estábamos ciegos espiritualmente. Ahora nuestros oídos se han despertado para no desperdiciar ese hermoso privilegio que es servir al Señor. Ahora tenemos ahí las muchas lágrimas. Y esas lágrimas, ¿por qué? Uno pregunta, Pablo, ¿por qué? Bueno, esas lágrimas, si vemos realmente todo el desarrollo de lo que hacía el apóstol Pablo, tenía que ver básicamente con los perdidos, con los de su pueblo, los judíos. También Pablo lloraba por los cristianos débiles, que pudieran ser presa fácil del sistema, y también por las acechanzas de los falsos maestros que siempre estaban listos para confundir y para dividir. Ahora, esas lágrimas del apóstol Pablo las vemos tan vigentes porque es el desarrollo de la historia de la iglesia y también van para este tiempo y continuarán. Los perdidos. ¿Cómo no genera tristeza dentro de nosotros esos seres queridos que no conocen de Dios? Que si no se arrepienten estarán por toda la eternidad en el lago que arde fuego y azufre. Pablo en Romanos es muy claro en afirmar que aún él prefería ser anatema con tal de que haya salvación para su pueblo. Démonos cuenta ese deseo que había en Pablo. Lágrimas recorren y aún eso es algo que lo pone a uno a reflexionar. Nuestros seres queridos. Pero no solamente, como decíamos anteriormente, hablamos de los seres queridos, sino también hay tristezas por las caídas, por los tropiezos de los débiles, que en muchos casos eso es inevitable. Y si a eso le agregamos
los falsos maestros. Para este tiempo ocurre un fenómeno que lo pueden ver esas nuevas generaciones, que son estas redes sociales. Y lo que quieren es solamente generar un impacto en un aviso, en un video, en una interpretación bíblica. ¿Pero realmente está acorde a las Escrituras? Y por supuesto, para hermanos, para uno como pastor, eso genera tristeza, eso genera dolor. Así que estamos viendo esos elementos que nos entrega la Escritura de lo que desarrolla allí en ese discurso, en esa primera parte, el apóstol Pablo. Cuidado con esos falsos maestros. Ahora, sigamos avanzando. Ese testimonio de vida, tanto de iglesia como en este caso de pastores, estaba marcado por la enseñanza pública y privada de la palabra de Dios. Vemos ahí en el texto que enseñaba en casas. Qué interesante, pública y privada. ¿De qué? De la palabra de Dios. Es decir, la vida de iglesia está diseñada con la palabra. Sin ella no hay nada. Obviar las Escrituras es que la iglesia deje de ser iglesia y vaya por los caminos del mundo. ¿Cuántas iglesias en este tiempo se han alejado de las Escrituras? Por ello, no han seguido. Otras se han dividido. Otras están en apostasía. Pero eso lo advierte la Biblia. Lo dice las Escrituras. Muchos arrancan sin calcular el costo. Todo se vuelve realmente de momento, todo se vuelve emocional, pero no se está mirando a Cristo, porque todo se mira como este mundo pasajero. Hoy estoy aquí, mañana donde me toque. Pero todo se mira como pasajero. Debemos concentrarnos en la eternidad. Recordar que el trabajo de iglesia es un trabajo en equipo. Es un trabajo de responsabilidad. Claro, muchas veces puede agotar. Eso es cierto. Sin embargo, el cristiano tiene la esperanza y recuerda la promesa que el Señor siempre estará con ellos, siempre estará con nosotros, siempre estará con Él. No estamos negando el agobio, no estamos negando que haya agotamiento, nada de eso, pero una vez más recordamos la esperanza y la promesa que el Señor está con nosotros. Ahora, esta enseñanza, como lo dice esa parte del texto que ustedes están revisando, está marcada también por algo muy importante, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Para aquellos que necesitan escuchar el Evangelio, para nuevos, pero también para aquellos que ya han acudido a Cristo. Esta es una verdad que no se puede cambiar. Arrepentimiento y fe en Cristo. Tú lo ves allí en las Escrituras, en tu Biblia. No es posible que cambiemos este tema. Una vez más debemos recordar que volvernos a Dios es una prioridad. Arrepentirnos de nuestros pecados. Recordar que no hay ni uno justo, que todos merecemos la condenación, que es por pura gracia que tenemos esperanza, que Dios en su voluntad envió a su Hijo a morir por el pecador y a través de ese acto depositar la fe en Cristo. Y ahora nosotros decir con confianza, en amor, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor. Tú sabes que cuando decimos Cristo es mi Señor, es porque el amor llegó a nuestra vida. Obedecemos
aunque muchas veces nos cuesta, lo reconocemos, pero también entendemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y está impregnado del verdadero amor. Si ves, nos cansamos, a veces no obedecemos, pero una vez más viene la palabra, leemos las escrituras, el Espíritu Santo nos da convicción y vuelve en nosotros la esperanza, el deseo, seguir adelante. Esa es la vida de la iglesia, esa es la vida del cristiano. Lamentablemente hoy en día ese no es el mensaje. Por eso debemos recordar que la Escritura nos hace un llamado para volver a las sendas antiguas y así dar honor y gloria al Salvador. Finalmente de este bloque, de este segundo punto de este bloque, debemos tener presente que las pruebas y tribulaciones nos acompañan en nuestro caminar cristiano. ¿Qué error tan grande es no hablar de ello? Sin embargo, vemos que Pablo no le interesaba mucho quedarse en esas pruebas. Tú lo ves allí en el texto también. Él no le interesaba mucho, él estaba pasando por pruebas, como quizás tú y yo en estos momentos estemos pasando fuertes pruebas. Pero mira la actitud del apóstol Pablo, él reconoce la prueba, es interesante. Él no dice, ay, es que estoy en prueba, es que ya todo ha quedado perdido. No, no era la actitud del apóstol Pablo. Cuando tú lees el texto, lo que él quiere es acabar la carrera con gozo, porque la eternidad le esperaba. ¿Sí? Y esa debe ser nuestra motivación. Algún día para nosotros acabará la carrera y estaremos con el Salvador. Ya nunca nos separaremos de Él. Esto es hermoso, esto es alentador, esto motiva nuestros corazones, esto nos llena de esperanza para nuestras vidas y nos trae el gozo en medio de la prueba. ¿Hay pruebas? Claro, pero la actitud de Pablo es un ejemplo para nuestra vida. Él quiere terminar con gozo esa carrera porque va a estar con el Señor, va a estar con Él. Esa es nuestra motivación. Un día estaremos con Él, aún en medio de lucha, de diferencias, de divisiones, de falsos maestros, de cargas, de situaciones difíciles, de que quisiéramos dejar todo. Un día el cristiano verá a su Señor, verá su Salvador. Pasemos ahora al punto número 3, versículos 25 al 28. Punto número 3, versículos 25 al 28, y le he puesto el siguiente título: Cuidando la iglesia del Señor. Cuidando la iglesia del Señor. Versículos 25 al 28. ¿Qué vamos a resaltar de esta sección? Aquí Pablo habla de la encomienda que se le hace a los ancianos. Vamos a resaltar la protesta de Pablo y la tarea de los ancianos. La protesta de Pablo y la tarea de los ancianos. Esta protesta que tú ves allí en los versículos, uno diría, ¿a qué está protestando allí el apóstol Pablo? Pues él está haciendo referencia a que ha sido fiel a su llamado, al llamado por Dios, que ha compartido todo el consejo de Dios. Para poder entender un poco más esta protesta, vamos a tomar un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Ezequiel 33, 7, 9. Ezequiel 33, 7, 9. Miremos allí un momento en nuestras Biblias. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los
amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y el siguiente versículo, el 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vas entendiendo un poco por qué Pablo está allí hablando de esa protesta, como tal nos menciona allí el pasaje. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy leyendo Hechos. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo lo que está diciendo allí a los ancianos es que él ha hablado todo el consejo de las Escrituras. Todo el consejo, ha advertido, ha dicho, no solamente a judíos, sino a gentiles, que si no se arrepienten, van a perecer. Y no se le ha advertido al que se dice ser cristiano de su vida ligera, de su vida que prefiere mirar a los demás y no mirar a Cristo. Así que eso es lo que está protestando allí el apóstol Pablo, que él ha predicado, él ha compartido, así que él es libre aún de los que se pierden, porque él ha hablado todo el consejo de Dios. Esto es como si Pablo a los judíos no les hubiese llamado al arrepentimiento, y a los gentiles decirles, no, ustedes sí se arrepienten, pero a los judíos no, porque tenemos lazos de familiaridad, ustedes son especiales, hacen parte de esas promesas terrenales, de ese Israel nacional. Y entonces Pablo les dice, no, tranquilos ustedes, no, por el contrario, tanto a un grupo como al otro grupo, Pablo estaba entregando todo el consejo de las Escrituras, absolutamente todo, llamando al arrepentimiento, no solamente al gentil, sino también al judío. Ahora, el otro punto tiene que ver con la tarea que hay para los ancianos, que es apacentar el rebaño. ¿Por qué hay que apacentar el rebaño? Bueno, porque Cristo ganó con su propia sangre a su pueblo. Una vez más, esto nos recuerda algunas cosas para meditar. Siempre pensamos en la salvación de forma individual, ¿sí? Es siempre individual. Cristo fue a la cruz por mí, derramó su sangre y listo. Pero ¿no creerías que debemos pensar en todo el consejo? Y el consejo es que Él murió por un pueblo. Claro, Él murió por personas, por individuos, pero eso conforma un pueblo. Y eso es entender todo el consejo de las Escrituras. Eso es avanzar, dar un paso. Entonces, cuando no lo miramos, solamente nos estamos enfocando en nosotros mismos, pero cuando vemos que eso es un pueblo, nuestras intenciones cambian, porque realmente estamos entendiendo el plan de salvación. Así que apacentar tiene que ver con el cuidado espiritual. Y básicamente esa palabra apacentar significa alimentar, significa guiar al rebaño. Apacentar significa alimentar, guiar al rebaño. Mira que esta alegoría que tenemos allí es muy interesante entre el pastor y el rebaño. Miremos el rebaño, las ovejas. ¿Qué son las ovejas? Indefensas, tímidas, sucias, que necesitan constante protección y necesitan cuidado.
Cuando vemos la alegoría, vamos a entender la labor que es encomendada por Dios a los pastores. ¿Por qué? Porque esas ovejas son indefensas, son tímidas, son sucias, necesitan una constante protección y necesitan cuidado. Esa labor encomendada por el príncipe de los pastores. Miremos un momento, Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto nos está recordando que hay una tarea, por supuesto, que debemos desarrollar los ancianos, pero que tenemos que estar presente que hay un príncipe de los pastores a los cuales hay que rendir cuentas. Y esto también nos recuerda que Cristo ha tomado su rebaño y lo ha dividido en muchas manadas pequeñas. El Espíritu Santo levanta entonces soberanamente pastores que son los responsables de apacentar esos rebaños. Como decíamos, apacentar en su término más amplio tiene que ver con alimentar. Apacentar en su término amplio tiene que ver con alimentar. Alimentamos que todo el consejo de Dios se guía por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. No hay nada nuevo, hermanos. ¿Cómo vamos a alimentar? Pues con el consejo de Dios. ¿Y cómo vamos a guiar? Por medio de la palabra de Dios. Dejarlo de hacer es una clara violación a los mandatos de las Escrituras. No podemos desligar la vida de iglesia, la labor de los ancianos de la palabra de Dios. Es un error lamentable que se vive hoy en día. Muchos quieren experimentar nuevas sensaciones, nuevas emociones. La palabra no es suficiente. Y el problema es que no se habla lo suficiente del pecado, pero también debemos hablar lo suficiente de la esperanza en Cristo y de combatir ese pecado. Claro, uno diría, hablemos del pecado. Bueno, sí, hablemos del pecado para que la iglesia esté alerta, pero los vamos a dejar completamente desanimados. Esto no es para mí. No cumplo los estándares. No cumplo nada de ello. ¿Qué será de mi vida? No, para aquel que piensa así, hay un mensaje para que pueda depositar su confianza en Cristo y pueda ver cómo la esperanza se hace realidad. Si tú te das cuenta, aún dentro de nuestras mismas iglesias que decimos de sana doctrina, tenemos que empezar a equilibrar los mensajes. Es todo el consejo de las Escrituras, no una sola parte. Uno dice, sí, la iglesia en estos momentos necesita que se le hable de pecado, por supuesto, pero también necesita que se le hable de la esperanza que hay en Cristo. Esa es la labor. No es una tarea fácil, pero ¿a quién debemos encomendarnos? Los pastores y aún ustedes para escuchar, al príncipe de los pastores, al príncipe de los pastores. Punto número 4, el bloque de versículos 29 al 32. Versículos 29 al 32. Y lo he titulado La advertencia. La advertencia. ¿Qué nos recuerda este pasaje? Si tú lo revisas muy rápidamente, estos poquitos versículos. Que los lobos rapaces hacen parte de todas las épocas. Pero también que los lobos vienen de afuera y también de adentro.
según el pasaje que estamos viendo ahí. Esos lobos vienen de afuera y también de adentro. Esa es una triste realidad. Uno pensaría, los lobos son los de afuera. Pero mira que el pasaje también nos habla de adentro. Qué triste realidad. Pero una vez más, en esa tristeza, volvemos a mirar a Cristo. Porque uno como pastor se entristece, llora. Que se levanten dentro de nosotros mismos personas que estén caminando fuera del contexto de las Escrituras para enseñar cosas que no son, dividiendo y trayendo momentos difíciles. Pero esto es una realidad, hay que estar preparados. Y, por supuesto, allí dice algo muy importante, es velad. Esa velad tiene que ver con preparación allí en ese contexto, para esos embates fuertes. Esos lobos se presentan con mentiras y con falsas doctrinas. Miremos un momento Mateo 7:15. Mateo 7:15. Mira lo que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia no es solamente de Pablo en la iglesia primitiva, no es una advertencia que viene de tiempo atrás. Y en los evangelios vemos allí nuestro Señor Jesucristo haciendo referencia a esos falsos maestros. Para este contexto los está describiendo como vestidos de ovejas. Es que se parecen tanto a nosotros, pero que realmente su corazón está contaminado, su corazón es de un lobo rapaz. Así que hay ataque desde afuera y ataque desde adentro. ¿No es cierto que a uno le dicen eso y uno como pastor dice, ay Dios mío, afuera, uno dice los de afuera bien, pero los de adentro? ¿Ya entiendes por qué Pablo hablaba de lágrimas? Los falsos maestros tuercen la verdad de Dios para sus propios fines, perversos. Pablo está advirtiendo allí de esos falsos maestros en los cuales debemos estar pendientes. Si no, eso es una tarea también del pastor de advertir. Si no, esos lobos se llevan a esas ovejas para devorarlas. Algunas características muy cortas. Judas 10:11. Judas 10:11. Para poder revisar algo de esos falsos maestros. Dice la Escritura: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Al principio mencionaba de aquellos pastores que solamente están interesados de estar en un púlpito por ser llamativos y porque les entre dinero. Es algo triste, eso es algo lamentable. Sin embargo, no solamente se trata de decirlo desde un púlpito, sino pedirle al Señor que le dé fuerzas a uno para caminar firme. Porque cuando estamos exponiendo la palabra, debemos recordar que el primero que recibe edificación es el que está preparando el sermón, el que está preparando el mensaje. Y muchas cosas a uno se le revuelven en el corazón cuando está haciendo todo eso. Y cuando uno dice, ay de aquellos que utilizan el evangelio por negocio.
Señor, ten misericordia de mí. Extiende gracia sobre mi vida. Porque es fácil levantar la mano para juzgar al otro sin mirarse a uno mismo. Por supuesto, no es fácil. Pero una vez más, para nuestras vidas, para mi vida, Cristo, tú eres mi esperanza. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Así que, bajo eso, tiene uno que pararse en un púlpito y advertir sobre esa situación. Hay que velar, y ese velar, como lo estamos viendo, que esa palabra que introduce allí el apóstol Pablo tiene que ver con la idea de prepararnos para esos embates, pero también tiene que ver con la idea de depender de Dios. ¿Qué es velar en ese contexto? Dependencia de Dios. ¿Cuál es entonces, bajo esa dependencia, cuál es nuestro llamado? A advertir. Esa es nuestra responsabilidad, advertir de todo lo que es realmente la iglesia. ¿De qué es la iglesia? Para que no tengamos falsas expectativas y más bien en medio de esas luchas acudamos a Cristo. Así que ese velar tiene que ver con dependencia, con orar, con ese vigilar. Ese vigilar es dependencia a Dios en oración. Sabemos que esa es una tarea que nos ha encomendado el Señor, orar por las ovejas. ¿Qué creerías que yo puedo cambiar a alguien? Yo no puedo cambiar a nadie. Uno diría, bueno, por lo menos su familia. Yo no puedo cambiar a mi familia. Solamente lo puede hacer Dios. Como las personas que están acá, solamente lo puede hacer Dios. ¿Yo qué debo hacer? Depender. Hay que hacer, claro, pero las cosas están al revés. Primero se hace y después se depende. Eso es al revés. Primero se depende, en esa dependencia se entiende el momento en que se vive, el momento, el discernimiento y el crecimiento espiritual en que estamos para poder actuar. Si no, podríamos salir muchos dolidos de este lugar y decir, no, en esa iglesia es falta de amor, en esa iglesia no tal cosa, en esa iglesia no. Todos estamos en procesos y es la labor de nosotros como pastores el poder entender el momento que Dios nos tiene para esta iglesia. Así que, por supuesto, la oración debe acompañar todo esto, esos ejercicios espirituales. De lo contrario, pues la puerta está abierta para esos falsos maestros. 5, versículos 33 al 35. Ya vamos llegando a la parte final. Versículos 33 al 35. Despojando de todo orgullo, sería el título de este bloque. Despojando todo orgullo. Versículos 33 al 35. Dice la Escritura allí, y de lo cual nosotros rescatamos lo siguiente, lo que ustedes observan allí, del versículo 33 en adelante. Vemos que la vida de iglesia y el ministerio pastoral se debe estar alejado de la codicia, del orgullo, que son fatales para el ministro y por supuesto para la iglesia. Un ministerio que honre a Dios o un ministro que honre a Dios debe centrarse en dar y no en obtener. El Señor Jesucristo dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso lo recordamos en Mateo 6:24. También dice la Escritura que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Esto no lo recuerda Hebreos 13:5. Preocuparse uno del rebaño no debe tener la intención de ganancia material.
El amor al dinero siempre ha caracterizado a los falsos maestros. Y vemos más bien aquí a Pablo, que siempre estuvo dispuesto a ayudar, siempre estuvo dispuesto a dar en ese contexto con el que convivió 3 años allí en ese sector. Siempre propositivo. Avancemos. La despedida. Hechos 20, 36, 38, el último bloque. Hechos 20, 36, 38. Sin duda, las despedidas son momentos tristes. Sí, eso es cierto. Pero las despedidas también deben mirarse bajo la lupa de la esperanza. Pequeños ejemplos como, por ejemplo, cuando una persona sale de viaje y se demorará un buen tiempo, vemos que las personas aún lloran porque dejarán de ver a esa persona. ¿Qué decir? Ya llevándolo a un tema un poco más amplio, cuando una persona es despedida en la funeral. Sí, las despedidas tienen eso es cierto, pero el punto acá es mirarlo con esperanza. Esta despedida, como lo vemos allí en ese pasaje, tiene como eje central la oración, una vez más encomendarse a Dios, porque de lo contrario, pues dependiendo la circunstancia uno se derrumba. No, primero dependamos de Dios, el eje central, la oración, encomendarse a Dios. Bueno, sabíamos que generaba tristeza porque no iban a ver más al apóstol Pablo. Sin embargo, tuvieron el acompañamiento, estuvieron con él prácticamente hasta el final. Claro, hay tristeza, pero debe verse con esperanza. Esas despedidas no son fáciles, como decimos, pero si miramos la esperanza, aquí hay 3 elementos para recordarlo, 3 elementos de esa esperanza en las despedidas. Lo primero es que en Cristo toda despedida tiene esperanza y para la iglesia tiene promesa, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. El punto es recordar que la iglesia no depende de una persona del común, no dependía del apóstol Pablo. La iglesia depende de nuestro Señor Jesucristo y tiene una promesa: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. En medio de ese dolor debemos recordar precisamente eso, la esperanza, la promesa para la iglesia. No se depende de un hombre, no se depende de ancianos. Los ancianos están o no están, mueren, llegan otros y la iglesia debe continuar. Miembros están, no están, fallecen los miembros, pero llegan otros. La iglesia es un órgano vivo. Segundo, hay esperanza, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Así es. Pablo estaba entregando todo el consejo de Dios y el consejo de Dios permanece para siempre. No es un tema de culturas, no es un tema de momentos, es para siempre la palabra de Dios. Y tercero, hay esperanza porque en medio de la tristeza el llamado es a perseverar y a seguir en la obra del Señor. Es que Pablo se estaba despidiendo, pero no les estaba diciendo, oiga, no hagan nada, quédense quietos, miren que van a venir los lobos rapaces y esto se va a acabar. No, Pablo les estaba animando a compartir todo el consejo de las Escrituras y en eso a depender de Dios y de su eterna palabra. Interesante. Y este texto nos deja grandes desafíos que quisiera resumir en lo siguiente. Grandes desafíos nos deja este texto para nosotros como pastores de la pluralidad que hay en este lugar y para los congregantes, los miembros. Lo primero es que
No debemos desaprovechar la palabra dentro de nuestra vida de iglesia. Esto es fundamental, todo el consejo de las Escrituras. Si tenemos una instrucción escritural correcta, vamos a aplicar también correctamente, con las luchas que hay, por supuesto, pero vamos a esforzarnos en esas aplicaciones. También una debida instrucción nos va a proteger de tantas cosas que suceden en el mundo caído. Así que el desafío es para que miremos todo el consejo, la unidad de las Escrituras. No nos limitemos solamente a unos versículos, no nos limitemos solamente a unos momentos, sino miremos todo el consejo de las Escrituras. Aunque cuando estamos estudiando tenemos unos pasajes, debemos exponerlos, por supuesto que sí. Cuando ya estamos compartiendo todo lo que nos dijo ese pasaje, abrimos al consejo sabio de todas las Escrituras. A veces comenzamos es al revés, no exponemos el texto, lo que hay, lo que se nos está diciendo, y empezamos a tomar cosas de un lado y de otro. No, miremos el texto, lo que se nos está diciendo, y eso va en armonía con todo lo que dice las Escrituras. Así que esforcémonos en Cristo en leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar las Escrituras. Esforcémonos en el Señor, tener esa disciplina de leerla, de estudiarla, de meditar el consejo sabio que el Señor tiene para nuestra vida, de memorizar y de aplicar. Nuestro corazón insaciable, cuando no encuentra respuesta a sus cambios, que busca, ¿dónde hay otra cosa? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Yo le diría a ese corazón insaciable, sola Escritura. La Biblia es más que suficiente, más que suficiente. Segundo, los pastores tenemos una gran responsabilidad, que por ejemplo, bajo este texto, diría particularmente que no me siento apto para continuar. Porque si uno mira este texto, uno se da cuenta de sus falencias. Uno se da cuenta de la labor que ha desarrollado y dice, no. Creo que no debo seguir. Sin embargo, no puedo quedarme en eso. Particularmente que me ha tocado este texto. No le tocó al pastor Alex, me tocó a mí particularmente. Pero no me puedo quedar ahí. Si me quedo, me hundo. Solamente puedo decir, quiera el Señor conceder gracia y me permita avanzar en esa labor. Quiera el Señor concederme gracia y me permita avanzar en esos compromisos del ministerio. ¿Qué quisiera pedir? Oren por sus pastores. Hay muchas pruebas, como ustedes observan, muchísimas. Bastantes pruebas, bastantes dolores, tristezas. Y no se trata de decir, venga, aquí como decía en la introducción con el apóstol Pablo, siéntense conmigo a llorar y traigamos el pañuelo, todos estemos llorando. No, más bien como el apóstol Pablo me recuerda, ¿por qué no en medio de esas pruebas, llantos, lágrimas, falsos maestros, situaciones que puede surgir la iglesia? ¿Por qué no entre todos oramos? Ustedes oran por nosotros y miramos a Cristo, porque pronto lo veremos, pronto veremos al Señor. Tercero, no podemos olvidar que la vida en comunión, la vida de iglesia, no es fácil. Eso no lo podemos olvidar. Como hemos visto, no es fácil esa vida en comunión.
Por eso fácilmente tomamos pasajes de forma individual, excluyendo la comunión y excluyendo que el Señor vino a salvar a un pueblo. Pero una vez más, frente a esas situaciones, ¿cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser nuestra intención? Cristo, nuestro ejemplo, Cristo. Él es nuestro supremo premio. Él es nuestro Salvador. Cada prueba nos debe hacer más dependientes del Señor. Cada prueba nos debería llevar a crecer. Cada prueba nos debería llevar a avanzar, a seguir adelante. Debemos orar los unos por los otros para depender cada vez más de Dios. Unos por los otros para depender cada vez más de Dios. Y finalmente, para vivir una vida de iglesia, se debe estar en Cristo. De lo contrario, en las pruebas se perderá la batalla. Los falsos maestros harán de las suyas y esa persona caminará por el mundo completamente perdido. Aquí estamos. Es como si dijéramos, bueno, listo, a veces hay tensiones, a veces hay situaciones, pero ¿qué esperas afuera? ¿Qué esperas afuera? ¿Esperas afuera que eso se solucione? ¿Esperas afuera algo del mundo? No, la esperanza estás en Cristo. Pero también una persona que no analiza su vida de iglesia, también aún nosotros como pastores, si no analizamos esta labor, no estamos haciendo lo correcto. Para aquel que no ve el disfrute en Cristo, debería haber una gran reflexión. ¿Cuántas batallas estás perdiendo? ¿Qué es lo que tus oídos realmente le ponen atención? ¿Cómo es tu comportamiento ante las cosas del mundo? Porque puede ser que realmente estás acá, pero deseas al mundo. Pero uno no te diría, no, pues como deseas al mundo, vete para el mundo. Yo te diría que reflexiona. El mundo es pasajero. El mundo es un engañador por excelencia. Ve cómo está tu corazón. Arrepiéntete de ello y mira a Cristo, el que aún en pruebas, el que aún en dificultades puede traer paz a tu corazón. Porque no se puede estar alimentado de comida superficial, comida chatarra, y no hacer nada para cambiar ello. No se puede estar deseando el mundo así por así y no reflexionar nada en ello. Por eso, como iglesia, miremos a Cristo para que podamos entender cómo es la vida de iglesia y también podamos entender cómo debe ser ese cuidado pastoral, una gran responsabilidad de parte de nosotros que necesitamos encomendarnos a Dios. Todos necesitamos encomendarnos a Dios, reconocer nuestras debilidades, reconocer lo que no hemos hecho bien y mirar a Cristo. El punto de toda esta última parte es la construcción y no la destrucción. Es tan fácil destruir, está el análisis, y sé que muchos de ustedes que están allí escuchándome ven las falencias de la persona que está al frente y podrían decir, no es apto, menos mal que lo pensó, que se baje de ahí. Pero yo le diría a esa persona, ¿por qué no oras por mí? ¿Por qué no oras por mi vida? Y juntos hagamos equipo, porque en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No me dejes sin tus oraciones, no me dejes a la deriva, aunque sé que dependo de Dios. También entiendo por las Escrituras que tus oraciones
son ánimo también para mi vida en esta labor que realizamos. Así que juntos podemos avanzar, juntos podemos crecer y llevar una vida de iglesia. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar.